En este vídeo vamos a ver la letra R. ¿Ah? ¿Quién me llama? Ah, sí, es verdad. La letra no, el dígrafo doble L o L. H, J, K, L, M. ¿Y la L? No es una letra, es un dígrafo. ¿Un qué? Dos letras, dígrafo, con un sonido especial. Ah, pero ¿cómo lo encuentro? Va dentro de la L. Aquí. Pronunciación de la L. Cuando la L está repetida, se pronuncia diferente que cuando va sola. Para complicarlo aún más, según la región de España, este sonido cambia. En el sur de España, de donde soy yo, la L por lo general suena exactamente igual que la Y o Y cuando va al principio de la sílaba. Así decimos ya, ye, yi, yo, yu. En cambio, en la mitad norte de la península ibérica sí es más común diferenciar los dos sonidos. Allí la L se pronuncia así: ya, ye, li, lo, yu. El centro de la lengua toca el cielo de la boca. El aire, el sonido, sale por los lados. Para ayudarte a reconocer los dos sonidos, en este vídeo voy a hacer un esfuerzo por pronunciar la L de las dos maneras posibles. Ya. Lo. Ye. Li. Ya. Palabras que empiezan por L. Con L comienzan las palabras lluvia, lluvia, llave, llave, llama, llama y llegadas, llegadas. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Lluvia, lluvia, lluvia. Aunque nos gusta mucho que haga buen tiempo y brille el sol, la lluvia es beneficiosa para las plantas y llena los pantanos. Como decían en la película My Fair Lady, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla. Llave, llave, llave. A menudo nos preguntamos ¿dónde están las llaves? Ya que estos objetos que sirven para abrir y cerrar puertas tienen una curiosa tendencia a desaparecer. Pablo Alborán y Piso 21 cantan: si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados. Llama, llama, llama. Además de a este simpático animalillo, llamamos llama al fuego de una chimenea o de una vela. Esta vela encendida es como la llama de nuestro amor. Nunca se apagará. Llegadas, llegadas.
Llegadas. La zona del aeropuerto por la que salimos cuando nuestro avión acaba de aterrizar se llama llegadas. Los paneles de información sobre los horarios de llegada de los vuelos suelen estar señalizados como llegadas, arrivals. Buenos días, ¿me puede decir dónde está la zona de llegadas? Palabras con significado distinto cuando se escriben con L o con Y. Hay algunas palabras cuyo significado cambia dependiendo de si se escriben con L o con Y. En estos casos es una ventaja pronunciarlas de manera diferente, tanto para entenderlas como para escribirlas correctamente. Algunos ejemplos son rayar, rayar, malla, malla, callo, callo. La L cuando se pronuncia igual que la L. Sí, a pesar de todo lo dicho, hay algunas palabras, extranjeras sobre todo, donde los españoles pronunciamos las dos L's como una sola. Por ejemplo, en palabras del italiano como mozzarella o tagliatelle, expresiones del francés como nouvelle cuisine o en expresiones del inglés tales como thriller, call center, bullying, basketball o challenge. Call center, challenge, no las encuentro. No, muchas no están en el diccionario de la Real Academia, pero sí que se usan a diario. Si tienes curiosidad por el tema de los anglicismos en España, busca en Twitter @LazaroBot. Para terminar, te animo a repetir una frase corta en español para practicar. Allá vamos. ¿Dónde está la calle Sevilla? 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 Muchas gracias por ver este vídeo sobre la pronunciación de la L en el español de España. Si lo compartes será maravilloso, ya que así llegaremos a muchas más personas. Adiós.